Buenos días a todos, bienvenidos al Centro de Obras de Málaga. Saludo muy especial para Marcel Van Gielen. Thank you very much. We are basically not only today but 10 days ago Málaga working this previous working for the business division. Bien, para nosotros es un honor tener esta obra de Marcel Van Gielen titulada 1525, que está compuesta por 126 dibujos y que parte de ellos, veis unos 22 pequeños y 2 grandes, están dedicados a la ciudad de Málaga, están inspirados por la ciudad de Málaga. Y el título de la exposición surge justamente de esa parte de la exposición que hay ahora, mostrar la parte de Málaga. Lógicamente en esta intervención de inauguración van a hablar Fernando Francés, como director de alcalde, que yo quiero felicitar por ser además comisariada por él la exposición, pero por traer al artista a Málaga, por ilusionarlo en Málaga, para que su obra presente en estas salas del CAC pues sea relativa parte de ella a Málaga. Quiero agradecer a Sala del Corral no solo su presencia, sino su compromiso siempre con todos los temas culturales en Málaga, como delegada de Cultura y Educación que es, y muy especialmente al artista que nos acompaña, ¿no? Y como alcalde de la ciudad, mostrar el orgullo que sentimos por disponer en Málaga, por contar con un centro de este nivel, de esta categoría, ¿no? El artista además ha invitado que vengan a Málaga 15 alumnos entendidos de la escuela donde trabaja Málaga, de Alemania, están aquí en Málaga, conociendo la ciudad. You're visiting the Málaga, no Málaga. For the Mayor of Málaga, experto in Málaga, is very important, the presence of the student of Mr. Van Gielen. Thank you very much also for this question. Y nada más, soy breve para que el desarrollo del acto tenga una cierta agilidad y doy la palabra a Fernando Francés, luego intervendrá Marcel Van Gielen con su intervención. Tenemos nuestro traductor, digamos ya habitual aquí en esta casa, de gran eficacia, de gran claridad y comprensión, y una palabra a Fernando Francés. Muchas gracias. En primer lugar, quiero tener un capítulo de agradecimientos, no solamente para el equipo, especialmente para la galería Michael Zink, que está por ahí detrás. Aprovecho la ocasión para agradecerle no solamente el apoyo en esta exposición, sino para hacerles público que recientemente la Galería Michael Zink ha formalizado con el CAC Málaga la donación de una pieza muy importante de un artista que ya tuvimos hace unos años expuesto en el CAC, de Rinus van der Velde, y bueno, pues en gran medida, alcalde, esta aportación se debe a aquel señor que está allí, que es como decía Michael Zink, que es el representante también de Rinus van der Velde. Por tanto, Michael, thank you so much for your support. También quiero agradecer especialmente la implicación que ha tenido Marcel en este proyecto que en su conjunto es uno de los proyectos de su carrera que ha conseguido unir más número de obras y también de series, y que viene a simbolizar uno de los trabajos que curiosamente nosotros hemos ido como el río Guadiana entrando y saliendo a lo largo de toda la historia del Centro de Arte, y es la de la aportación literaria al contexto de la plástica. Antes hablábamos de Rinus, pero han sido muchísimos más los artistas que han jugado con el discurso lingüístico, en unos casos literarios, en otros estrictamente lingüístico, a la hora de plantear un proyecto site-specific para nosotros. Recuerdo la primera vez que Liam Gillick, artista que por cierto representó a Alemania en la anterior Bienal de Venecia, siendo un artista británico, representó a Alemania, y eso fue una verdadera convulsión en un arte germánico.
planteó una exposición en la que no existía el concepto, digamos, desde el punto de vista de las artes visuales. Él lo que planteaba era una historia literaria representada como una instalación artística. Se titulaba Hotel, creo recordar, hace ya de esto muchísimos años, y cuando él nos planteó aquella experiencia, tenía que ver con la idea de que quería hacer algo verdaderamente renovador, y nos planteó hacer un proyecto que él tenía desde su juventud en pensamiento y que nunca ningún galerista ni ningún director de museo se había atrevido a romper, digamos, esa frontera o ese límite, ¿no? Lo hicimos, quedó verdaderamente satisfecho, fue una aventura como proyecto artístico que tuvo una gran repercusión internacional. Fue la primera vez que nosotros hicimos ese tipo de proyecto, luego lo hemos repetido con artistas como Jason Rhodes o como Art and Language, pero lo hemos repetido en más ocasiones. Aquellos fueron los inicios de la vinculación entre la palabra y el pensamiento y su representación estética, creando una suerte de producto, por decirlo de alguna manera convencional, que trasciende los límites de las artes. Siempre hablamos de que las artes tienen unos límites que se pueden barajar en cualquier momento, que se pueden romper en cualquier momento, que los artistas pueden hacer eso y deben de hacer eso en muchas ocasiones y no quedarse en el confort de lo conocido o de lo material. Bueno, pues en este contexto Marcel Van Eden lo que hace es forzar las artes. Yo creo que no sabría si calificarlo como un artista que escribe o un literato que pinta. Probablemente esas fronteras estén difícilmente identificables en su caso, porque realmente él escribía antes que pintaba, pero empezó a tener un verdadero éxito cuando empezó a pintar lo que él pensaba, ¿no? Y esa transgresión del concepto, esa transgresión de la idea, es lo que hace verdaderamente singular su trabajo. Un trabajo que está basado en la memoria. Esto no es nuevo en el CAC. Los artistas que han reflexionado sobre el pensamiento en pasado es una suerte ya en este momento demasiado larga, o sea que ha sido una de los hitos, de los hechos recurrentes que más nos han inspirado siempre a la hora de seleccionar artistas. El juego de la memoria. Y en su caso serían los engaños del misterio de la memoria. Porque él lo que hace es inventar una historia basada en hechos ciertamente confusos. Por una parte está la aportación de una iconografía existente, histórica, siempre anterior a su propia existencia, para jugar únicamente con la memoria ajena a la suya, la memoria gráfica o la memoria literaria, o la memoria cultural, pero no su propia memoria de experiencia vital, con aspectos que son absolutamente inventados, como es la convulsión del lenguaje. Él inventa una narración que tiene que ver mucho más con la novela que con la novela, yo diría muchas veces con la novela negra anterior al siglo XX, porque parece que la novela negra solamente puede fundamentarse en el siglo XX, pero esta sería una novela negra basada en la antigüedad, y tiene que ver con un concepto de lo que es el dibujo al que no estamos verdaderamente muy acostumbrados. El dibujo en su obra es una suerte de expresión, más que una suerte de definición. Por tanto, tenemos la idea siempre de que el dibujo es un concepto sumamente introspectivo, poético, es una suerte, digamos, de trabajo artesano en el que el artista se deleita, y en su caso es digamos, el dibujo consiste en algo más bien desposeído de cualquier concepto bello o dulce, ¿no? Más bien es un trabajo al que le resta valor, ¿no? Y ese restarle valor al ejercicio del pintar confiere un valor añadido a la propia expresividad.
recuerdo vagamente como comparación de antípoda la exposición de Matthias Weicher, en la que el dibujo, otro pintor alemán, en la que el dibujo era una suerte, digamos, de dedicación, de trabajo de chinos, donde el detalle cobraba toda la importancia. O sea, ese era casi una suerte impresionista, ¿no? Es lo opuesto al caso de Van Idden. En el caso de Van Idden, la expresión, la fuerza y la dejadez en la suelta del brazo es lo que adquiere una singularidad notable en su trabajo. Por tanto, nos encontramos ante la obra de un artista que inventa historias y que las suelta tratando de buscar una credibilidad que a veces nos parece fantástica, que aparezca una reliquia con un veneno que fue donado a la ciudad de Málaga con motivo de la creación de la construcción de la Catedral de Málaga. Nos parece algo fantástico, pero divertido, y que venga un viajero en 1920 y tantos a conocer Málaga para ver si puede adquirir esa reliquia, donde se oculta un poderoso veneno que además es la clave para descubrir unos acontecimientos de crímenes anteriores. Bueno, como digo, el desarrollo es divertido, es duro, siempre hay muerte por medio, siempre hay trampas por medio, siempre hay zancadillas, siempre hay engaños, pero siempre hay ironía, ¿no? Y entonces, bueno, pues me parece que 1525, esa aventura que se inició en Alemania, que continuó hasta la construcción de la Catedral de Laya y que termina en Málaga, pues me parece algo fantástico. No voy a decir que parecido a lo que pudiera escribir Lovecraft, pero en cualquier caso es algo que puede escribir un artista que se llama Marcel Van Idden. Por tanto, transmitir que estoy muy contento de su exposición, una exposición en la que ha supuesto una entrega personal por su parte verdaderamente notable. Las dos pinturas grandes que forman parte de esta última serie de 1525 han sido realizadas en Málaga. De hecho ha pintado más, pero él no quedaba verdaderamente satisfecho y hemos seleccionado las dos que más le gustaban. Y bueno, pues ese tipo de implicación siempre se agradece. Muchísimas gracias, y yo creo que, como en este caso tenemos un artista de los que de los que prefieren hablar a responder preguntas, otro dice, bueno, pues pregúntenme ustedes, en este caso tenemos a alguien que le encanta hablar, pues es su turno. Muchas gracias. Ah, my turn. Our turn. So you translate for me. Yes, Yeah. thank you so much. Okay. So I stopped. Okay. But I won't talk so much because I would rather answer questions than talking myself. But thank you so much for coming. I did understand maybe 10% of what you said. So much. I heard some artist names. Matthias Weicher, I don't know. No, it's the opposite. Oh, it was the opposite. I was wondering why Matthias Weicher had something to do with this. I like his work. This is Leipziger Schule. Yes. Yes, I made some works. The big works I made in the show, I made them here. Also because my studio is not that big. Yeah. Okay. Bueno, dice el artista, en primer lugar, que muchísimas gracias a todos. A continuación dice que, bueno, él ha entendido quizá el 10% de lo que ha dicho Fernando Francés, ha oído algunos nombres de artistas, y el que ha mencionado pues es el opuesto, le ha explicado Fernando que es el opuesto a el arte, a la obra que se está presentando aquí ahora. Entonces me preguntaba por qué había mencionado a este artista, aunque me gusta su obra. Entonces comenta que sí, que ha hecho las obras grandes que vemos aquí y que quizá también las ha hecho aquí porque en su estudio no habrían cabido, en su estudio es demasiado pequeño, y ahora va a continuar contando cosas. And I made this series about Malaga because I often work with the places where I show or the people that give me commissions. I like to
make a special, because what I'm making is one big story. All the stories are connected. They're all the same people playing a role in these stories, and I like the coincidence to play a role in where the people are going. So sometimes I get a commission for somebody and I make a story and I connect the story to the big story. And sometimes I have a show, like now in Malaga, and I like to make some work about Malaga, which is also connected to the big story. So it's a kind of coincidence that plays a role in the working process. Sí, dice que ha hecho esta serie sobre Málaga porque le gusta hacer series sobre los sitios donde trabaja, los sitios donde tiene una exposición, los sitios donde le hacen un encargo. Entonces, por eso estas obras que ha hecho aquí forman parte de la historia, de la gran historia. Es decir, él va conectando, va dando un papel a los personajes ficticios de la historia del lugar donde tiene una exposición. Entonces, en este caso, le gusta hacer este tipo de coincidencias. Él ha tenido este encargo aquí en Málaga, entonces le gusta de alguna forma conectar a los personajes de Málaga en su historia grande, en su obra general, digamos. So it's maybe better if we have questions. Quizá sea mejor si le hacéis preguntas. Por ejemplo, al principio, ¿por qué ha elegido el acontecimiento histórico de la construcción de la Catedral de Málaga? Si puede realizar una breve sinopsis sobre la historia que está ahí. Right, so just to start by the beginning, if you could tell us why you chose as an event the construction of the Cathedral de Málaga, and if you could tell us a little bit of the synopsis of that story. Yeah. Well, there is one main figure in the most stories, and he's called Oswald Solman. And this is a guy that lived around he was born in 1895, and he lived until my birth, around that time. He's a collector, he's an artist, he's a lot of things, but he's mainly collecting drawings, and he's also collecting drawings of Grunewald. And this story starts in 1525, because that was the time that Grunewald in Germany had to flee the Catholic Church, because at that time the Protestants came up. There was a farmers' war, the war of the farmers in Germany, and that was around 1525. And Grunewald was on the side of the farmers, but at the same time he was a very important commissioner of him was the Archbishop of Mainz. So that was Alfred von Brandenburg. That was his main commissioner. And that was of course the Archbishop of the Catholic Church. So he was kind of in a difficult position. He was making his money with the Catholic Church, and on the other hand he was having a lot of sympathy for the farmers that were killed in big amounts around that time. Sí, dice que en la historia hay un personaje principal, que es el señor Solman. El señor Solman es un tío que nació en el 1895 y que murió en la fecha del nacimiento de Marcel, en 1965. Y este hombre, Solman, era un coleccionista de arte, sobre todo le gustaba coleccionar dibujos de Grünemann. Grünemann era un artista alemán que vivió alrededor del 1525, pero en ese año tuvo que huir de Alemania, tuvo que huir de la Iglesia Católica, debido a la Iglesia Católica. Entonces en esa época también hubo una manifestación, hubo un levantamiento por parte de los campesinos alemanes, y el señor Grünemann pues estaba del lado de los campesinos alemanes, aunque él era un coleccionista de arte, él era una persona muy importante, y aunque su principal cliente, digamos, era el arzobispo de la ciudad de Mainz, que era el arzobispo de la Iglesia Católica. Entonces tenía el señor Solman tenía un pequeño dilema, porque por un lado quería apoyar a los campesinos, pensaba que la causa que ellos representaban era justa, pero por otro lado
pues el arzobispo de la Iglesia Católica era un gran cliente que le aportaba mucho dinero. And Grunewald was in this difficult position between the farmers that he sympathized with and the Archbishop from Brandenburg. And then in secret he had together with the astrologer of from Brandenburg, he had a murder complot, a murder plan to murder the Archbishop of Mainz. And this plan consisted of two parts. The one part was the poison that he would use to kill him, and the other part is the astrologist kind of horoscope that on the right day to kill the Archbishop. He wrote that on a drawing, on the side of a drawing. We wrote, on the one side he wrote the poison recipe, and the other side he wrote the astrology horoscope. But at a certain point he noticed that the Archbishop knew about his plan and he had to flee. But he wanted to take this drawing with him. He cut out the drawing very precisely and left behind the conspiracy, the proof of the conspiracy at his home, and he flew with the drawing. At the same, I came with this story because this drawing is now in Karlsruhe, in the Kunsthalle in Karlsruhe, in the museum in Karlsruhe. This drawing is existing, and this drawing is exactly cut out. And I was always wondering, why is it cut out so exactly? So I made up this story that maybe there was a secret on the sides of the drawing. Entonces el señor Grubman, como comentaba, tenía este dilema entre apoyar a los campesinos o apoyar el arzobispo. Y además había un secreto, el señor Grubman tenía un secreto con un astrólogo, y este secreto tenía que ver con un plan que habían urdido para un asesinato. Y la idea que tenían era, entre el astrólogo y el señor Grubman, era asesinar al arzobispo. Entonces este plan que habían urdido, este complot, pues tenía dos partes. Por un lado estaba un veneno que se iba a utilizar, y por otro lado estaba un horóscopo que había presentado, que había escrito el astrólogo, que decía en qué fecha exactamente debía cometerse el asesinato. Entonces estas dos partes del plan estaban dibujados, estaban en un dibujo. En un lado del dibujo estaba la receta del veneno y en el otro lado estaba el horóscopo astrólogo, que había dicho el astrólogo, en el que se explicaba cómo se tenía que hacer. Y entonces el arzobispo parece que averiguó que existía este plan para matarle, y entonces el señor Grubman decidió huir y decidió, antes de irse, recortar el dibujo para destruir esa prueba que existía de la conspiración para matar al arzobispo. Y esta historia, dice Marcel, que se la inventó, le vino a la cabeza debido a un dibujo que existe en Alemania, en un museo, y este dibujo está recortado. Entonces él se preguntaba por qué estaría recortado este dibujo, y se inventó que quizás pues era porque había un secreto detrás de este dibujo, que era el que acabo de contar. And I was in Malaga a year ago, so I did some research. I was researching the city, and I had this problem because I had the story. It went until the cutout parts, and the cutout parts were in the end the astrologer was the traitor, so he gave the parts to Van Brandenburg. Van Brandenburg knew at that moment there was a murder complot, a murder plan against him. So he killed Grunewald in the end, which is also, I mean, it's not clear if he was killed, but historically he died very soon after this event. When I was here, I researched what happened in Malaga around 1525, and then I came to the cathedral. The cathedral was the start of the cathedral, of building the cathedral on the old mosque. Started around 1528, but I think the mosque already was 1498 or something, that the mosque was changed in a Catholic church. But around 1525, in the year this murder complot came out, and Van Brandenburg knew about it, the plans were there, or starting to come, to build a new cathedral in Malaga.
in my story, and that's of course kind of fictional, the Archbishop of Mainz, this Alfred von Brandenburg, Albrecht von Brandenburg, sorry, I'm saying it wrong, gave the pieces of drawing of the, you know, the murder plan against him that he overcame. He gave that as a little relic to the new cathedral in Malaga. So he put it in a little shrine, and he gave the shrine as a good luck sign to the new cathedral in Malaga. And then we may take a... Do you want to... Yeah? Dice que, Marcel dice que hace un año estuvo aquí en Málaga, estuvo un poco visitando la ciudad y haciendo algunas investigaciones. Entonces, pues tenía el problema de que tenía esta historia sobre el dibujo recortado y quería unirla con la historia, quería vincular a Málaga en esta historia. Entonces, pues el astrólogo que mencionaba antes al final resultó ser un traidor, porque el astrólogo le dijo al arzobispo que había un plan para asesinarlo. Entonces por eso Grunebaum tuvo que huir. Y entonces cuando vino hace un año Marcel aquí a Málaga, estuvo investigando qué cosas ocurrieron en Málaga alrededor del año 1525. Y vio que una de las cosas que ocurrieron fue el inicio de las obras de la Catedral de Málaga, que empezaron en el 1528. La mezquita sobre la que se construyó la catedral pues ya existía desde 1498, pero en el 1528, poco después de este complot, de esta historia que he comentado antes, pues empezó a construir la catedral de Málaga. Entonces se le ocurrió que podía vincularlo pues introduciendo esta parte en la que el arzobispo de Mainz pues cogió los trozos del dibujo en el que se veía la receta del veneno y lo donó a la Catedral de Málaga, al arzobispo de la Catedral de Málaga, como reliquia. Lo puso en una especie de frasco y hizo este donativo, este regalo, un poco para desear buena suerte cuando empezaron las obras de la Catedral de Málaga. Then we take a big jump from 1522, because drawings are here in the shrine, the cathedral is being built. And we take a big leap to 1920, around 1920. Then Oswald Solman is doing kind of dark business with Heredia, with the family Heredia, in the Cortijo Jurado, here near Malaga. And he's doing this dark business, and at that same time family Heredia says to him, I know that you collect drawings of Grunewald, and I know there is a piece of a drawing of Grunewald in the cathedral. I can get it for you. It costs $60,000, and then I will get these pieces. And that is what he does. And then there's this kind of very dark trading of drawings and money and maybe other stuff. And then the story ends. Entonces de esa época damos un salto hacia adelante muy grande hasta el 1920. Entonces es cuando entra en la historia Solman. Solman en esa época estaba haciendo negocios bastante turbios con el señor Heredia aquí en Málaga. Entonces pues estaban en el Cortijo Jurado haciendo negocios y el señor Heredia le dijo a Solman: sé que te gusta coleccionar arte, te gusta coleccionar dibujos de Grunebaum. Yo sé que aquí en la Catedral de Málaga hay un dibujo o un trozo de un dibujo que probablemente te puede interesar, así que ¿qué te parece si yo te lo consigo a cambio de otra cosa que tú me des? Entonces pues el señor Heredia fue a la catedral, por $60.000 compró ese dibujo y hizo un trato con el señor Solman, que no sabemos si intercambiaron dinero, el dibujo y no sabemos qué más. That's it, that's the story. Dice que esa es la historia. It was a very long answer to your question. Ha sido una respuesta muy larga a la primera pregunta. My main thing when I was 16, 17, but then I noticed I didn't have enough talent, or I was not good enough, so I thought maybe I could draw a bit, and I tried to make drawings, but now I'm trying, through the back door, I'm trying to get the writing in again. So maybe I can make a combination of a writer and a drawing.
Dice que él siempre quiso ser escritor. Cuando tenía 16, 17, 18 años, pues su sueño era ser escritor, siempre quiso escribir, pero pensó que no tenía suficiente talento, que no era lo suficientemente bueno, entonces empezó a dibujar. Pero ahora está en una fase en la que está volviendo a la escritura, entonces pues se considera un poco una combinación de las dos cosas. Pues, alcalde, si no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos por su presencia, su atención, interés. Very much. Yeah,